Hola amigos, el otro día hemos hablado mediante una pregunta que surgió en las historias de la dieta cetogénica y los deportistas. Habíamos explicado que se lograba, o mejor dicho, que el sistema energético donde se utilizaba grasa como combustible era el sistema aeróbico, por una cuestión de que es un combustible que permite mucho tiempo de actividad. Pero en la mayoría de los videos o en la mayoría de los posteos que yo suelo hacer, lo que menciono es que es el entrenamiento de fuerza el que más grasa va a consumir. Entonces, la duda pasa a ser, o la otra pregunta que me hicieron, y por eso este video, es cómo puede ser que esté todo el tiempo diciendo que en el entrenamiento de fuerza es donde vamos a utilizar más grasa, si es en el sistema aeróbico en donde la grasa se utiliza como combustible. Entonces, vamos a dar un poco de luz a esa otra pregunta. Repasamos brevemente lo que era el tema de la dieta cetogénica. Habíamos dicho el otro día de que, suponiendo un montón de contextos y dependiendo de un montón de cosas, si podía o no ser la herramienta correcta para un deportista. Decíamos que la dieta cetogénica se basa en una forma de alimentarse donde la ingesta o el consumo de carbohidratos se reduce a prácticamente nada. Y esto al generar que haya una ingesta tan baja de carbohidratos, las reservas de glucosa pasan a ser insuficientes. Entonces el cuerpo comienza a utilizar la grasa como combustible principal a través de la formación de estos cuerpos cetógenos que mencionábamos anteriormente. Si tenemos en cuenta que una persona puede almacenar entre 1000 y 2000 calorías de glucógeno, pero más de 50.000 o a veces hasta 10.000 calorías en forma de 100.000 calorías en forma de grasa, estamos hablando de que vamos a tener mucho más depósitos de grasas que de glucógeno siempre. Entonces, incluir algún que otro periodo de dieta podría mejorar nuestra capacidad para acceder a estos depósitos de grasa, reservando el glucógeno para esfuerzos de más alta intensidad, como el entrenamiento de fuerza o el de CrossFit, que es lo que más normalmente hablamos. Pero por otro lado, la reducción del glucógeno muscular puede perjudicar las actividades de mayor intensidad, ¿sí? Es decir, entonces que en una dieta cetogénica, si nosotros estamos buscando mejorar el rendimiento de fuerza, no va a ser lo más recomendable. En un breve repaso habíamos dicho que teníamos 3 sistemas energéticos, que el primero es el de los fosfágenos, que suele utilizar más que nada la fosfocreatina y la creatina como sustrato energético, que está almacenada en los músculos. El siguiente sistema que se activa es el sistema glucolítico, que es donde utilizamos mayormente glucosa y algún que otro fosfágeno y algún que otro porcentaje de grasa. Y luego viene el sistema aeróbico, que es en donde sí vamos a utilizar las grandes reservas de grasa y muy poco de los otros 2 sistemas, o prácticamente nada. Entonces, teniendo en cuenta esto, el porcentaje que nosotros vamos a utilizar de cada uno de estos combustibles va a depender de un montón de factores, ¿sí? El mayor factor influyente va a ser nuestra flexibilidad metabólica, es decir, a qué nivel de intensidad significa para nosotros terminar de utilizar un sistema y pasar a utilizar otro sistema, porque el nivel de intensidad no es el mismo en todos, entonces estas ventanas de flexibilidad se van a ir activando en distintas oportunidades y de distintas maneras. Entonces, la pregunta del millón es: ¿cómo es posible quemar grasas con entrenamientos anaeróbicos que utilizan principalmente el glucógeno como combustible y no en un entrenamiento aeróbico que suele utilizar el porcentaje de grasa como sustrato energético? Hay 3 motivos principales, ¿sí? Que obviamente dan para un mayor desarrollo, pero para cerrar la idea, ¿por qué entonces no nos conviene hacer entrenamiento aeróbico si lo que estamos buscando es perder grasa? El primer motivo es que hay una diferente respuesta hormonal, ¿sí? Nosotros en el entrenamiento de fuerza vamos a producir más testosterona, que es la hormona del crecimiento, y esto va a dar una mejora en nuestra sensibilidad a la insulina, ¿sí? Sobre todo en personas sedentarias o de poca actividad física, y esto implica una menor probabilidad de acumular grasa, pero además una mayor facilidad para utilizarla como combustible, ¿sí? Es decir, que va a ser mucho más fácil para nosotros acceder a los depósitos de grasa para convertir esa grasa de depósito en energía para provocar un movimiento o lo que le estemos pidiendo. El segundo es la biogénesis mitocondrial, ¿sí? Las mitocondrias son las principales responsables del traslado de la grasa y la utilización de grasa, y si nosotros tenemos una mayor producción de esto, obviamente que va a ser mucho más fácil el objetivo de transportar y utilizar la grasa. Y el último
que este tal vez vamos a hacer un video más extenso porque es interesantísimo, que es el famoso efecto EPOC, ¿sí? Que es el gasto energético post-entrenamiento. Entonces, lo que dice esto es que nosotros, mediante este EPOC, es donde vamos a continuar quemando calorías pasadas 24, 48 o a veces hasta 72 horas después del entrenamiento. Este sistema EPOC lo que va a hacer es que nosotros, a pesar de que no estemos entrenando, y si alguna vez les pasó, estás sentado y seguís sudando o todavía sentís que tu cuerpo sigue trabajando a pesar de que entrenaste hace un día o dos o más. Esto tampoco es algo para lo que nos agarremos y buscar todo el tiempo el EPOC, porque la realidad es que por más genial que sea el efecto EPOC y que sea lo que debemos buscar, siempre va a representar un gasto calórico muy menor en comparación al gasto del entrenamiento total. ¿Sí? Es decir, que no busquemos hacer un entrenamiento HIIT de 50 segundos pensando en el EPOC que nos va a generar eso, sino que entendamos de que lo que ese EPOC va a generar va a depender en gran parte de cuánto haya durado y qué intensidad haya tenido nuestro primer entrenamiento, ¿sí? Entonces, no apuntemos al EPOC en resumen, sino que a hacer un entrenamiento bien intenso que nos permite utilizar la grasa como combustible y todos esos demás efectos que mencionábamos antes. Entonces, nada, espero que con esto quede un poquito más claro de por qué veníamos hablando constantemente que es el entrenamiento de fuerza el que más grasa va a quemar. Y en otro video decíamos que es el entrenamiento aeróbico el que utiliza la grasa como principal combustible. Bueno, ambas cosas son ciertas y todo depende de un montón de otros factores. Pero en el resumen general, si la idea es perder grasa, no es el entrenamiento aeróbico la mejor opción. Tiene que haber entrenamiento aeróbico, pero no tiene que ser la parte principal de nuestro entrenamiento. Nos vemos en la próxima, amigos.